Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su espacio Memorias de Moquegua. Mi nombre es Pamela Blas Castro y en este espacio vamos a comentarles un poco pasajes de lo que ha sucedido en el tiempo del Moqueguazo desde el punto de vista del trabajo periodístico que realizamos en ese entonces. Bueno, para quienes no sepan por qué se dio el Moqueguazo porque en ese entonces había una desproporción en el tema del canon que llegó a Tacna y llegó a Moquegua. Mientras que a Moquegua le tocaba 189 millones, a Tacna le tocó más de 700 millones de soles por canon minero. Teniendo a la misma empresa minera, que era Sauder Perú, en las dos unidades mineras, una Cuajone y otra Toquepala, a Moquegua le disminuyeron notablemente estos recursos de canon minero. Entonces, se supone que debía llegar proporcional, ¿no?, para las dos unidades mineras, tanto para Toquepala como para Cuajone. Ambas regiones tenían que recibir casi lo mismo, pero en aquel entonces nos hicieron un gran recorte de canon minero. Y es así como después de muchas participación de la población, muchas entrevistas, análisis, ¿no?, con expertos sobre el tema, resulta que en ese entonces el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y las entidades que hacen el cálculo del canon minero, nos habían calculado en base a la cantidad de escombros que removían en Toquepala para poder ellos tener el mineral. Pero resulta que mientras que en Toquepala removían más escombros para obtener el mineral, en Cuajone, con remover menos escombro, obteníamos el mineral. Pero no nos pagaban por el mineral en sí, por la cantidad de escombros que se removía, y obviamente Toquepala nos ganaba en ese aspecto. Entonces nació la lucha del pueblo de Moquegua pidiendo de que este tema se calcule en base al mineral beneficiado, más no al material de los escombros removidos para obtener el mineral. La población entendió rápidamente este tema, se interiorizó dentro de los hogares moqueguanos, jóvenes, niños, padres de familia, estudiantes, trabajadores de instituciones públicas y privadas, todos a una sola voz de poder defender ese recurso económico que por justicia llega a Moquegua, llegaba en ese entonces solo de una empresa minera, que era producto de la explotación que hacía Sauder Perú de nuestro cobre aquí en el asentamiento minero de Cuajone. Pues bien, este mineral, por supuesto, era un mineral que hasta el día de hoy, ¿no?, Moquegua cuenta y tiene varias unidades mineras, pero en ese entonces solamente contaba con el tema de una empresa minera que era Sauder Perú, y Sauder pagaba sus impuestos, ¿no?, y esos impuestos a través de la ley del canon se repartían 50% para el gobierno central y 50% para la región donde se explotaba el mineral, en este caso Moquegua, ¿no? Éramos nosotros los que le reclamábamos al gobierno central, y en ese entonces era dirigido por un gobierno aprista, el gobierno del expresidente Alan García, cuyo premier en ese momento era el señor del Castillo. Y fue así, ¿no? La lucha empezó porque, y la plataforma de protesta, la plataforma de lucha de la población era en sí recuperar esos recursos del canon minero, y que en el Congreso de la República se apruebe una norma, una especie de puntualizar, ¿no?, ese tema de cómo se debería pagar el canon minero. Entonces, después del Moqueguazo, que ustedes recuerdan, muchos de repente fueron niños, otros ya adultos, fue la unidad, ¿no?, de todo el pueblo de Moquegua que finalmente generó que se dé esta gran protesta sin distinción, ¿no?, de colores políticos, sin distinción de pensamientos, porque el pensamiento, y el único pensamiento, era la unidad de Moquegua para recuperar los recursos que por ley le correspondían a esta región. Recuerdo que cuando ya la población llegaba al Puente Montalvo, en ese entonces yo trabajaba en un medio de comunicación, en un canal de televisión, en ese entonces era Telesur, en donde trabajaba conduciendo la edición central de noticias,
Y en el transcurso de las movilizaciones, mucha gente se turnaba, ¿no? Iban en la mañana, algunos iban en la tarde, otros dormían y pernoctaban en la noche, que eran generalmente los pobladores de la parte alta. Recuerdo que mi hijo mayor tenía en ese entonces, no sé si algo de 9 años aproximadamente. Mi padre, que en paz descanse, iban caminando junto a él también hacia el puente Montalvo, y todos los que nos dirigíamos hacia la zona a recoger información éramos conscientes que aquí no había diferencias, ¿no? Lo que había era unidad. Y mientras los días sucedían, avanzaban, resulta de que mirábamos mucha presión, ¿no?, del gobierno central. A través de los helicópteros lanzaban mensajes diciéndole a los trabajadores del sector público: oye, no pierdas tu trabajo, mira que lo puedes perder, evita perder tu trabajo, y lanzaban mensajes con papelitos para que la población pueda leerlo en sus casas. Pero ni aún así doblegaron al pueblo de Moquegua, quien continuó con la lucha en el puente Montalvo hasta el final. Incluso habían noches donde tocaban la bocina pidiendo apoyo con alimentos. Fueron los pobladores de Moquegua que sacaban de sus casas esos alimentos, a pesar que la población ya se estaba desabasteciendo, porque recordemos que se cerró el acceso hacia Arequipa, ¿no?, por el puente Montalvo, donde llegaban ahí normalmente los alimentos, donde nos abastecemos nosotros del gas, de los alimentos. Se cerró ese puente, entonces no había acceso, no había comunicación para que lleguen a abastecernos. Con lo que teníamos en las casas íbamos entregando en donativos, 1 kilo de arroz, 2 kilos de azúcar, con lo que podía la gente colaboraba, lo mismo las señoras del Mercado Central, los agricultores, la población en general era consciente de esa lucha y iba donando también para esas ollas comunes, en el cual todos hemos comido en esas ollas comunes en el puente Montalvo. Muchos tienen recuerdos incluso con fotos, y otros, como en el caso de nosotros, que nos tocaba informar al frente de una cámara. Recuerdo mucho una noche que, junto con Alain Jiménez, que debe acordarse, él era el editor en ese entonces del canal, me dice, hay que salir al aire. Era aproximadamente, creo que 1 de la mañana o 12 de la noche, que me llama y me dice: hay que salir al aire porque posiblemente hoy intervengan en el puente Montalvo, ¿no? Entonces habían ciertas alertas, ciertas alarmas que se daban, y nosotros teníamos que salir al aire en el momento, ¿no? Entonces la población además está muy a la expectativa de que podamos estar informando en todo momento. Y fue así, ¿no? Fue una noche que recuerdo, salimos así, ya habíamos terminado nuestra jornada de noticias en la noche, pero bajo esa premisa de la alerta que se dio, entonces salimos al aire, y efectivamente, ¿no?, había preocupación en el puente Montalvo. Cada que había una amenaza de desalojo en esa zona, ellos inmediatamente alertaban a todos los pobladores, y todos los pobladores salían de sus casas con cacerolas, haciendo bulla, de tal manera que también, ¿no?, se notaba la solidaridad de cada uno de los ciudadanos. Nadie iba a permitir que se afecte, ¿no?, la salud y la vida de la gente que estaba defendiendo un acto justo. Bueno, salimos a medianoche, estuvimos en vivo, recibíamos información. Felizmente esa noche no sucedió nada. Estuvimos pendientes de los ciudadanos que se encontraban también en Montalvo. Y la labor periodística en ese entonces era ir al puente Montalvo y recoger las versiones de los ciudadanos. Mientras que eso sucedía aquí, se conformó una comisión técnica ya dirigida por el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros designó a un representante, así como también la sociedad civil, varios representantes y sus autoridades, quienes fueron a dialogar en el Congreso de la República cómo tenía que modificarse la ley. Fueron también a dialogar con el Premier del Castillo. Recuerdo que ese diálogo de esa comisión representativa de Moquegua duró toda la noche hasta la madrugada. Y luego, al día siguiente, nace el acta donde por ahí un alcalde de Samegua dijo: vamos sumando, ¿no? Llegaron los alcaldes, hicieron una gran presentación en el puente Montalvo, luego en la Plaza de Armas, y decían: vamos sumando. ¿Y por qué nos decían vamos sumando? Porque supuestamente con esta acta íbamos a recuperar nuestro canon minero que perdido de ese momento. Pero sinceramente, después de la lucha, analizamos, ¿no?, este documento, y eran puras promesas. No había sido nada concreto para Moquegua.
Lo único concreto fue la modificatoria de la ley que se aplicó al año siguiente, ¿no? En el año siguiente podríamos decir que recién se hizo justicia con Moquegua. Pero ese año nos engañaron prácticamente, porque con esa acta de vamos sumando, resulta que nos decían, por ejemplo, ¿no? 89 millones que van a ser para la carretera de Omate. Proyectos a través del FONIPREL, que eran proyectos de concurso público, para que ustedes puedan acceder a proyectos concursables. O sea, era una magia de palabras que en el fondo lo único que captaban es la atención de los ciudadanos, pero la decepción a la vez de los pobladores, porque, por ejemplo, para acceder a estos proyectos concursables del FONIPREL, los alcaldes tenían que presentar los proyectos y era toda una etapa de evaluación, y muchos de ellos ni siquiera presentaron y no accedieron ni siquiera a los presupuestos de FONIPREL, ¿no? Entonces fue una forma, una salida, ¿no? a esta huelga desde el gobierno central. Recordemos que en medio de la paralización hubieron incluso muchas presiones, ¿no? Del gobierno central, en el sentido de que en todos los medios nacionales decían que eran 4 gatos, ¿no? Los que estaban en el puente Montalvo, y eso exacerbaba más los ánimos y alentaba más los ánimos de la gente a salir más a Montalvo, porque eso era mentira, ¿no? No eran 4 gatos en el puente Montalvo, era toda una población que estaba en ese momento buscando que se haga justicia con esta región. Entonces, el acta finalmente llegó con las autoridades, vamos sumando, decían ellos, fuimos sumando, aproximadamente sumaban más de 400 millones que no sabemos sinceramente en qué llegaron, si llegaron o no llegaron, pero eran puras promesas, ¿no? ¿No es cierto? Y lo único tangible que llegó ese año es los 189 millones de soles del canon, que obviamente fue un recorte que afectó los ingresos de esta región, y fue un acto de abuso, ¿no? De autoridades del gobierno central hacia Moquegua, y que creo que este hecho hizo que Moquegua marque un hito en la historia de esta región, en el cual Moquegua se hizo respetar. En ese sentido, el moqueguazo también significó grandes pasiones, ¿no? Nacieron ahí algunos políticos que de pronto aprovecharon también este momento para poder hacerse conocidos, y posteriormente un trampolín a lanzarse a la política, o algunas candidaturas que luego ellos enarbolaron. Pero lo cierto aquí que la gran victoria fue de la población, del ciudadano de a pie, de aquel ciudadano que quizás en su momento no tenía ningún cargo, pero salió ahí anónimamente al puente Montalvo y hizo lo suyo, defendió a Moquegua hasta el final. Recordar también al general Jordán, ¿no? De la Policía Nacional del Perú. Él también pudo usar las armas, pudo buscar un enfrentamiento quizás con la población, pero él también entendió que este no era un tema contra la población, era un tema que el gobierno había generado en contra de la población. Entonces, por ser un acto de justicia, él también evitó, ¿no? Sobre todo el derramamiento de sangre, que hubiera sido fatal para esta región. Y producto de ello, lo retiraron, ¿no? Lo retiraron de la policía. Él también ha escrito libros, ha escrito muchos artículos respecto a lo que también generaron represalias contra él, ¿no? Dijeron que un general no podía dejar de asumir las órdenes que le daban a él de usar las armas, y por lo tanto lo tomaban como un desacato a la autoridad y lo retiraron al general de la policía. Sin embargo, creo que ese acto es muy recordado hasta ahora, ¿no? Por parte de la población. Muchas señoras de la parte alta, sobre todo, recuerdan también este hecho, y actos así creo que han sumado a que no haya un derramamiento de sangre en Moquegua. Si bien es cierto, quizás hubieron algunos heridos, ¿no? Pero que no llegaron a tener ninguna persona, digamos, fallecida, ¿no? Que eso es lo que rescatamos de la población de Moquegua, que es una población tranquila, que es una población educada, que es una población trabajadora, emprendedora, pero que no permitía ni permitirá, creo, que hagan un acto de injusticia contra esta región. Bueno, esto es un poquito los pasajes que podemos contar, ¿no? del moqueguazo. Cada uno ha formado parte del moqueguazo en diferentes formas, ha participado, ha ayudado a que esa unidad
se haya fortalecido mucho en ese momento y que en toda instancia se ha hecho conocer Moquegua como un pueblo, una región, una ciudad unida, ¿no? Tanto Sánchez Cerro, Hilo como Moquegua demostraron la unidad y esa unidad también ha generado hasta canciones, ¿no? El grupo Cobre tiene una canción que le dedicó al moqueguazo. También Arturo Juárez, que hace poco ha lanzado un tema Bandera Moqueguana, ¿no? Que también rememora los días del moqueguazo, que es un pueblo que salió a la lucha cuando muchos creían que era Moquegua muy tranquila, pero cuando quiso defender sus derechos salió a defender. El tiempo ha pasado, recordamos esa fecha como que si fuera ayer. Creo que Moquegua ha dado, a partir de ahí, ¿no? Dio un gran paso de unidad y unidad, sobre todo desde el más pequeño hasta el más grande, que hizo entender al gobierno central que a Moquegua se la respeta. Bien, hemos contado un poquito pasajes de la historia de Moquegua, pasajes y memorias, ¿no? De lo que podemos recordar del tiempo que nosotros venimos haciendo periodismo y también que hemos vivido parte de estos hechos que a Moquegua le ha sucedido. Nos vamos hasta una próxima anécdota en Memorias de Moquegua. Permiso.